¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Código Deportivo, son las 3:04 de la tarde, gracias por estar con nosotros, es un gusto, es un placer estar con ustedes a esta hora, gracias por acompañarnos. Leo Sandí, quienes habla, ya se va a unir pronto nuestro compañero Jason Arce con muchísima información. El día de hoy tuvimos conferencia de prensa en el Deportivo Saprissa, jugó la liga. Tenemos información de Selección Nacional, de Keylor Navas, de la Fórmula 1, del Tour de Francia, así que tenemos bastante actividad el día de hoy. Tenemos inclusive también una entrevista con Carolina Venegas, que nos cuenta qué ha pasado durante este tiempo que Saprissa no ha tenido el equipo femenino en actividad como tal. Así que muchísima información que vamos a empezar a desglosarla, a interpretarla también a partir de este momento. Aquí ya se une Jason Arce a la cabina de Extra Radio y a Código Deportivo. ¿Qué tal, Jason? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Leo? Un placer saludarte. Feliz miércoles para toda la fiel audiencia de Código Deportivo que nos sintoniza aquí a través de la 92.3 FM. Hoy con muchísima información. Reapareció ante los medios de comunicación Juan Carlos Rojas, el presidente del Deportivo Saprissa. Hoy no le gustó la pregunta. Andaba como muy a la defensiva, tanto él como Eric Lonis, la verdad, me sorprendió. Evidentemente por el tiempo que tenía fuera de las cámaras no iba a llegar como tan dulcito, como decimos nosotros, pero bueno, una postura extraña la que están adoptando en Saprissa, digamos, en este momento, pero bueno, yo creo que respondieron ahí a una conferencia de prensa muy extensa. Hay algunas consultas, evidentemente no le gustaron, pero reapareció la figura del Saprissa acerca para responder el tema de OmniLife, su continuidad en el equipo y sobre todo el rumbo a seguir en esta temporada. Si así como respondieron van a defender al equipo, Saprissa la va a ir muy bien. Ojalá que, a ver, esa actitud que tienes ante la prensa con los micrófonos también la puedas impregnar en la cancha. Porque no estaban las últimas veces. Código 506 para desmenuzar todo esto. Código. Nada más para información de última hora, el Real Madrid ha quedado fuera, eliminado del Mundial de Clubes. Paris Saint-Germain le ha pasado por encima, le tiró la estatua de la Torre Eiffel, le tiró el Arco del Triunfo. No, y hasta la Estatua de la Libertad, ahí mismo. Y hasta la Estatua de la Libertad. 4-0. ¡Qué paliza! Paliza. Y yo creo que te evidencia, por supuesto, Leo, el buen momento del PSG que está viviendo en la temporada. Y el mal momento del Real Madrid. Que hubo gente, por supuesto que claro, a ver, también habla un poquito del aura del Madrid, que jugando de esta manera, estando mal, porque el equipo está mal, le alcanzó para llegar a las semifinales del Mundial de Clubes. Quizá tal vez el bracket era ahí un poco medio accesible, se podría decir, porque recordemos que no se logra clasificar el Manchester City, pero bueno, digno lo del Madrid. Me parece que, claro, hoy la gente evidentemente se va a quedar con este resultado, con este partido, con esta paliza que le brinda el PSG, pero luego hay que evaluar las formas. Me parece que sí hay un cambio notorio con Xavi Alonso. Hay que analizar después todo el Mundial. Sí, correcto. Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Bueno, este miércoles, conferencia de prensa extensa en el Deportivo Saprissa. Inició todo fue alegría, amor. Sí, claro, todo inició de una forma... Sonrisas. Todo inició de una forma muy linda, ahí con este anuncio de la llegada de OmniLife, confirman, ahorita vamos a escuchar incluso a Juan Carlos Rojas acerca de esta postura del equipo y sobre todo cómo es la alianza con OmniLife, pero sí, inició muy tranquila la conferencia, todo fue alegría, todo fue diversión, era color de rosas en un inicio y ya luego empezaron, digamos, a hablar de temas que yo creo que sí eran más del interés público y hasta de la propia, digamos, afición que esperaba respuestas por parte de la cabeza del equipo actualmente, pero bueno, la gente tiene dudas con respecto, digamos, a qué llega a ser OmniLife en ese momento en el Saprissa. Escuchemos a nada más y nada menos que a Juan Carlos Rojas. Es patrocinador, socio comercial, van a invertir en Saprissa, se viene una época dorada. Bueno, esto fue lo que mencionó el presidente del equipo. Un poquito más fuertes, sí, que no gustaron mucho. Dentro de una de esas, ya se comienza a hablar del tema de la economía. ¿Cómo está el tema económico en el Saprissa? ¿Sí? ¿Qué tanto viene a inyectar? Juan Carlos dice que está
Estable todo. Sólida y estable. Me sorprendió sobre todo porque luego más adelante vamos a escucharlo también. Medio ahí informan de que la planilla está totalmente cerrada. Entonces, raro que no le metas más dinero, más billete, más inversión a un equipo que le urge reforzarse, le urge invertir, sobre todo pensando en el que ese semestre disputas Copa Centroamericana, Torneo de Copa, Campeonato Nacional, y Saprissa viene de la temporada 2024-2025 de perder nada más y nada menos que 7 títulos en disputa. Escuchemos también a Juan Carlos Rojas hablando de cómo se encuentra en ese momento la economía del equipo, qué tan sólida está y qué tan estable, como dice él. Recordemos que Juan Carlos Rojas, en su discurso donde confirmó que seguirá en presidencia, mencionó que uno de los principales anhelos es dejar un nuevo estadio en Tibás. Sin embargo, dijo que no sabía cuándo iba a ser esto hoy. Entonces... De ahí, al final se reduce, digamos, a un tema de anhelo, o sea, un anhelo, y digo corazón porque así lo mencionó él en el posteo en redes sociales, de que era un anhelo de su corazón. Y claro, yo había mencionado incluso que este discurso podía ser muy político, porque él anuncia su renovación, digamos, o su continuidad en la presidencia del Saprissa, y te menciona esto, acerca de que él va a seguir, digamos, que quiere construir un estadio, que quiere trascender en CONCACAF. Yo creo que le medio toca las fibras al sapricista más fiel que anhela ver esto, digamos, en realidad. Luego sale, evidentemente, y dice, ok, es mi anhelo, pero no lo puedo confirmar en un mediano, corto ni largo plazo. Escuchemos a ver qué fue lo que mencionó Juan Carlos Rojas con ese tema del estadio, sobre todo que yo lo veo muy complicado que lo puedan construir acá en Tibás. Del equipo fue uno que dijo Eric Lonis. Parece que la planilla está cerrada en Tibás. No hay más contrataciones, se conformarán con Gustavo Herrera, Newton Williams y la incorporación de Mauricio Villalobos. 3 refuerzos, o sea... No sé, o sea, a mí me parece muy corta incluso la planilla del Saprissa. Me parece que con esto no puedes competir seriamente, sobre todo pensando también a nivel centroamericano. Yo sé que la Liga Deportiva Alajuelense, que es el actual campeón, no se ha reforzado tanto, pero si vos comparas los nombres que tiene la liga con los de Saprissa, pues te salen ganando incluso más. Es raro, incluso de todo lo que han apostado en Saprissa, estas medidas de reforzarse poco, pero luego te dicen que quieren competir, que quieren trascender. Es medio contradictorio incluso. Es más... Vamos a escuchar a Lonis sobre esto. Después tuvimos conversación con Eric Lonis. Y Lonis nos ha dicho que más bien White Shop quiere reducir la planilla. Bueno. Te la voy a dejar ahí. Escuchamos a Lonis. Sí. El colega Anthony Porras, porque le preguntó acerca del tema de Gustavo Herrera. Es rara, ¿no? Perdón que te interrumpa, la postura de Eric Lonis. Porque me parece que es un tipo de medio de comunicación que ha estado, digamos, entre nosotros. Se puede decir acá, digamos, es alguien que sabe cómo se maneja, digamos, los medios. Y la respuesta que le da Anthony me parece la correcta. Es que le dice, tenés que preguntarse a los demás equipos. Sí, tiene razón, pero hoy en la conferencia era en Saprissa. Era de Saprissa. O sea, me parece Trataba de Saprissa. Era muy raro, o sea, uno no va a llegar a preguntar a una conferencia de la liga temas de Saprissa. Yo entiendo que hay preguntas que son incómodas. Sí, por ejemplo, la que hicimos nosotros, la que hice yo. A ver, Jason, ¿hace cuánto Juan Carlos Rojas no aparecía en una conferencia de prensa? Mira, ¿qué te puedo hablar? 3 meses o más. Yo no 3 meses, recuerdo. ¿Estás seguro? No recuerdo. O sea, por ejemplo, el semestre anterior no sé en cuál apareció. Yo creo que no apareció ninguna, Yo lo había visto en entrevistas individuales. Es más, aquí, y lo voy a decir porque creo que no tenemos ningún problema en decirlo. En otros medios, como el caso, ejemplo, de los colegas de Teletica Radio, que ellos han dicho, hemos intentado tener la entrevista y no se ha dado. Josué Quesada ha sido otro colega que ha intentado la entrevista y no se la han dado. Han habido entrevistas con don Yacín Quesada. Sí, creo que fue la última. Y creo que ha sido de las últimas. Yo ayer revisaba y la última conferencia de Juan Carlos que a mí me salía era hace 10 meses, en la asamblea de accionistas del Saprissa. Hace muchísimo. Eso no es esa fue la última vez que yo lo vi en una conferencia de prensa. Es más, sentado ahí en la silla hoy, tenía mucho rato. Casualmente coincide con los 10 meses, con casi el año de crisis del Saprissa. Sí, claro. De crisis deportiva. Y de crisis que
te la generó también un gerente deportivo Sí. con contrataciones cuestionadas. ¿Cuestionadas en qué sentido? Yo no sé si Juan Carlos entendió mal la pregunta, pero cuando yo se la hago, que son contrataciones que por otros temas fueron, me refiero a que nos vendieron el tema de la data. Claro. Sí, con la de Sabin y Nicolás. Con lo de Sabin especialmente. Sí. ¿Y qué pasó? De no había data. Que no había data. No había data. Que era un jugador que estaba retirado. Incluso yo recuerdo en la última conferencia también, no de Juan Carlos, sino de Sergio Gila, que yo recuerdo que yo estuve también por ahí. Recuerdo a Daniel Jiménez, colega de nosotros también, que le preguntó, bueno, usted habla de la data de Sabin Merino, pero ¿cuál? No hay, no existe, porque viene sin ritmo, viene sin minutos, viene cero en todo. Y por eso yo digo, o sea, me parece extraña. De Juan Carlos, la postura que tomó hoy en conferencia de prensa lo puedo entender. Me sorprende a mí de Lonis. Sí, escuchemos lo que le preguntamos a Juan Carlos Rojas sobre por qué se había distanciado de los medios y lo que pasó con el técnico con el exgerente deportivo y esas contrataciones, que hay que ser sinceros, salvo que sea por un tema de amistad, recomendación, que quiero aclarar que nunca dije ni insinué que había sido un tema de amaño. Sí. Por aquello que sí se haya entendido. Escuchemos. Juan Carlos Rojas, sí. Decir que yo... Que medio amenazar como para... o sea, yo no me voy a intimidar por ese tipo de cosas. A ver, creo que la pregunta es totalmente válida y el contexto que le doy también es porque su exgerente deportivo Sí. habló y dijo que estaban trayendo jugadores por data. Y que era la planilla más cara de la historia. Y que era la planilla más cara de la historia. Yo no estoy diciendo que es por un tema de amaños o porque se iba a ganar un billete. Pero ¿cómo me explican el día de hoy alguien por qué vino Sabin Merino al Saprissa? No, era por un tema de alguna amistad. O sea, va a sonar raro, pero digamos, para responderlo así, futbolísticamente no había ninguna No justificación. había ninguna justificación. Futbolísticamente hablando, no había justificación. Es más, hoy, porque lo dijeron ahí, hoy Eric Lonis, si yo empiezo a entrelazar historias, creo que tengo poco de dónde equivocarme. Hoy Lonis dice que Newton Williams estaba desde hace un año deseando venir a Saprissa. Sí, claro. Hace un año, ¿quién estaba pidiendo un centro delantero? Vladimir Quesada. ¿Y qué pasó en aquel momento? ¿Quién le dijo que no? La directiva. ¿Y quién era el gerente deportivo? Y Gila. ¿Y a quién trajo Gila 6 meses después? A Sabin. Señoras y señores, la pregunta estaba bien. Si Juan Carlos Rojas se quiere enojar con este servidor, lo siento mucho, don Juan Carlos, pero a veces las preguntas son incómodas. Yo creo que, a ver, por eso yo te decía, la postura de Juan Carlos es la que él tenía que tomar, porque sabía que la gente se le iba a venir ahí encima. Al final, digamos, yo creo que en ese tema de Sabin Merino, lo que a Juan Carlos quizá le debe de molestar es sobre todo cuando uno le cuestiona de que está bien, o sea, por la razón en la que Gil haya considerado traerlo y que lo consideró un fichaje de peso, yo creo que también está a ver pasos. Por ejemplo, Leo, aquí uno como periodista, uno no puede llegar un día y decir, voy a hacer una cobertura sin antes preguntársela a Pedro. Correcto. Y Pedro preguntársela a los jefes también, a los jefes de nosotros también. Entonces pasa lo mismo en Saprissa, o sea, Gira no puede llegar y decir, voy a traer a este caballero y que Gustavo Chinchilla y don Juan Carlos estén tan tranquilamente para decir, no, sí, tráigalo. O sea, hay que revisar. Si a vos vienen y te dicen, Leo, voy a traer a Yabón, está bien, vos sabes ya más o menos, si sabes de fútbol, sabes cómo está. Pero te hablan de Sabin Merino y don Juan Carlos, sí, yo te puedo decir que es un tipo bastante activo, digamos, en los medios de comunicación y en la prensa, que siempre lee. Es decir, cuando nosotros damos a conocer la noticia de que viene sin minutos, pues es raro que él lo haya permitido de que finalmente llegue. Es más, Jason, vea, vamos a escuchar a Eric Lonis en el 5, Rob. Yo le pregunto a Eric Lonis y van a escuchar el nombre de Vladimir Quesada. Vean lo que son las cosas. Vladimir Quesada, ¿hace cuánto estuvo a punto de irse al Saprissa?
ponele 5 meses atrás. 5, 3 meses. La bronca con Tornadijo. Sí, hace unos 5 meses atrás. Hace 5 meses. Estuvo a punto de irse. Adivine quién tomó el puesto ahora de Tornadijo. De Vladimir. Escuchen. Yo lo escucho a usted que va, y lo acaba de decir, vamos resolviendo distintos temas, van paso a paso. Y ahorita le decía a Milton lo del tema de Vladimir. Vladimir estuvo a punto de irse de acá. Y lo escucho con esta parte de ir resolviendo temas. O sea, ha sido muy crítico en muchos temas. Había un cierto desorden en la parte deportiva, en la gerencia deportiva del Saprissa, cómo se estaban manejando las cosas, especialmente en los últimos meses, críticas, jugadores que no tenían equipo y que vinieron aquí, nos dijeron que hay una data y esa data no hay, decía 0 partidos en los últimos 6 meses. Se estaba manejando mal el equipo en la parte deportiva. Mira, nada más para aclararte, porque creo que ahora no quedó claro. Yo no estoy hablando de amaños, ni nada por el estilo. Estoy hablando de un tema meramente deportivo. Mira, hay cosas en las que en lo personal no me gusta enfocarme. Yo creo que si estoy aquí por alguna razón será, ¿verdad? Y te digo que nosotros hemos logrado algunas cosas que considero muy importantes. Sobre todo el tema del fútbol femenino, que lo tuvimos que hacer de forma rápida pero merecida, totalmente merecida. Estas muchachas han tenido un compromiso total con la institución, eso lo resolvimos. Hemos resuelto el tema de Sabín, digamos, y después que se dio el finiquito con él, fui a desayunar y hablamos sobre el tema. Y para decirle que la institución estaba al servicio de él y que cualquier cosa que necesitara, aunque ya no tuviera contrato, estábamos para servirle mientras él regresaba a España. En el tema también nosotros tenemos una planilla un poco amplia y Chope ha querido disminuirla. En ese sentido estamos analizando el tema de los préstamos de algunos jugadores que ellos mismos nos han pedido ir a que tengan partidos en otro lado. Entonces, el tema de la estructura en divisiones menores también lo hemos venido revisando y hemos venido tomando ciertas medidas. Creo que esta semana consolidamos parte de esa estructura y vamos a seguir trabajando en eso. Así que, al margen de si se estaban haciendo las cosas bien o mal, yo creo que a veces los hechos hablan por sí solos, pero no me toca a mí señalar esas cosas. Tal vez a mí me gusta ver hacia el frente. Y yo sí creo, como le dije creo que fue a Miguel, que las estructuras no necesariamente dependen de un gerente deportivo que todo lo mande, que todo recaiga sobre él, porque pasa lo que ha pasado en muchos equipos, que se va el gerente deportivo y toda la estructura y toda la estructura, toda la organización colapsa. Nosotros tenemos que evitar eso y eso es lo que estamos intentando hacer y lo estamos haciendo, realmente lo estamos haciendo bien. Código Deportivo. A veces los hechos hablan por sí solos. Sí, yo creo que lo evidencia, ¿no? Dejó en evidencia todo, Jason. Sí. Ojo lo que dice. Después de que logramos el finiquito, ¿cuánto le pagaban a Sabín Merino a un jugador que estaba retirado? Un contrato de 2 años. Bueno, ¿de dónde? Ve, por ejemplo, si no estoy mal, hoy en las páginas de Diario Extra sacamos una nota en la que, de hecho, salió incluso en portada, de que con el salario que percibía Sabín Merino se le podía pagar a Gustavo Herrera y a Newton Williams y sobraba. Entonces, para que ustedes puedan magnificar, digamos, la cantidad de dinero que percibía el Español y, digamos, no es que Newton y Herrera van a venir a ganar, digamos, cualquier pesos, no, es un salario significativo. Entonces, vean que, digamos, se le puede pagar con lo que ganaba Sabin a ellos dos y hasta sobra. Entonces, sí, a ver, insisto, yo entiendo que don Juan Carlos se pueda molestar por la pregunta, pero también tiene que ser consciente de que si escucha a su nuevo asesor, porque en realidad no sé bien cuál es la figura de Eric Lonis, pero está moviéndose en la parte deportiva y da la cara y habla con esta claridad y dice que los hechos hablan por sí solos, que había un desorden
en la gerencia deportiva del Saprissa, Jason. Don Juan Carlos, perdón, pero es que yo no estoy hablando de amaño. Yo no estoy diciendo que Gilán se dejó plata. Sí, claro. Yo no estoy diciendo o que eso. recibió una comisión. Yo no estoy diciendo eso, don Juan Carlos. Escúcheme. Y hoy no le pude decir esto en el momento porque en una conferencia no hay chance de hacer una repregunta o entrar, porque no es un mano a mano. Sí. Pero escucha a su gerente deportivo. No estuvo en el mano a mano, Juan Carlos, ya como en la zona mixta que realizaron después. Yo creo que había momentos, Jason, hay momentos en los cuales usted tiene que dejar. Después la situación no iba a salir. No lo busqué, sinceramente. Pero sí estuvo. Sí estuvo. Atendió a otros colegas. Yo no lo hice por un tema de que se veía, se notaba y se sentía que había una molestia conmigo. Y hay veces, yo siempre lo he dicho, para pelear, para discutir se necesitan dos. Ya después de ver las actitudes que habían, por eso lo dijimos al principio, vean cómo conectamos el principio del programa con el cierre. Todo empezó con alegría. Y luego terminó. Y luego terminó molestias, le reclamaron al colega Anthony Porras, la situación conmigo, después pidieron que hicieran preguntas a los jugadores, como sin entender, es casi cuánto no los veíamos, hace cuánto no habían respuestas a estas preguntas. A mí a criterio personal, me pareció que la conferencia estuvo incluso medio atropellada por algunos momentos. A mí me dio vergüenza con los muchachos y con la mamá de Newton. De Newton, sí. Pero no solo con ellos, con las muchachas también. O sea, de que haces como una pausa extraña en la conferencia, las metes, siguen los muchachos nuevos ahí y luego las sacas. O sea, yo creo que, a ver, ahí Saprissa, que usualmente hace muy buenas conferencias, siempre es muy ordenado y todo. Yo creo que hoy no la supieron manejar y también era, yo creo que un poco de sentido común. Yo sé que los que estaban en la mesa eran las dos nuevas incorporaciones del club y hay que preguntarles también a ellos, pero la figura del presidente no aparecía hace mucho tiempo. La bola de nieve era muy grande en Saprissa. Y era normal quererle preguntar, sobre todo porque usualmente don Juan Carlos nunca está como para tenerlo, por ejemplo, invitado en un tiempo extra o con otros medios de comunicación. Entonces, yo creo que era desde sentido común. Sí. Saber que la mayoría de los cuestionamientos y consultas de hoy iban a ir hacia el presidente del equipo. Sí, bueno, dejamos temas Saprissa suficiente, 3:35 de la tarde. Información de última hora en el Club Sport Herediano. Sí, Brian Rubio se convirtió en nuevo fichaje del cuadro rojiamarillo. Lo venían trabajando desde ya hacía muchísimo tiempo. Y aquí voy a leerles el comunicado que nos envía el Departamento de Comunicación del actual bicampeón nacional. Dice que, firmó, no dice por cuánto firma acá, pero dice que Brian Rubio nació el 9 de noviembre de 1996, tiene 28 años, está muy joven y recordemos que tiene trayectoria por equipos como Toluca, Juárez, Mazatlán y el León de Guanajuato. Brian Rubio, que también ya había estado en el cuadro florense, que habían dado por acá en su momento, dejó muy buenas sensaciones y ahora retorna a la institución rojiamarilla. Repito, lo venían trabajando ya hacía bastante tiempo, lo querían concretar y ya hoy se hace de forma oficial. Y también la Liga Deportiva Alajuelense, que tuvo partido amistoso el día de hoy, cayó 1-0 ante el Monarcas Morelia en el primer partido de 2 que va a tener de preparación allá en México. Liberia también tiene noticia porque sigue de hecho en temas de pretemporada y goleó por 6-2 al Inter San Carlos. Sí, las anotaciones del partido llegaron gracias a Fernando Lesme, Alonso Hernández, que se marchó con doblete, Keisher Fuller, Gabriel Leiva y Giancarlo Castro. Liberia, recordemos que debutará en el torneo este próximo 27 de julio ante Cartaginés en el Estadio Edgardo Baltodano. Keisher Fuller brindó declaraciones luego de este partido para brindar también actualizaciones de cómo ha ido avanzando la pretemporada de la escuadra guanacasteca. Esta pretemporada. ¿De quién, Jason Arce? Goles de Fabián Ruiz al minuto 6, al 9 marcó Ousmane Dembélé. Fabián Ruiz se fue con doblete, volvió a marcar al minuto 24 y la fiesta y esta lluvia de goles en el MetLife Stadium la cerró Gonzalo Ramos al minuto 87 de la etapa complementaria. ¿La final entre quiénes? PSG contra Chelsea el próximo domingo 13 de julio a la 1 de la tarde, también en Nueva Jersey en el MetLife Stadium. Ahí se va a llevar a cabo la final del Mundial de Clubes
entre estos dos equipos europeos. Hablamos de Keylor Navas porque el panameño Alberto Carrasquilla, quien es de las principales figuras de Pumas, aprobó la llegada de Keylor al conjunto universitario. El talentoso volante ve con buenos ojos la posible llegada del Nacional y asegura que un futbolista de la estirpe de Navas siempre lo tendrá en su equipo. No, yo creo que todo el plantel, si eso ocurre, estaría... Par de minutos para hablar del baloncesto nacional. El equipo de Abogados Seminario ayer empató la serie en la final de baloncesto con un marcador 74-88 ante Escazú Escoba. Para el juego número 3, ambos equipos disputarán el partido en una sede histórica como lo es el Gimnasio Nacional. El encuentro será el próximo sábado 12 de julio a las 8 de la noche, donde habrá show de medio tiempo junto al artista nacional Toledo. Hablamos de la gimnasia rítmica porque la gimnasia rítmica costarricense se prepara para una intensa semana de competencia en El Salvador, donde el país participará en 2 torneos centroamericanos del 8 al 14 de julio. Sí, correcto. Este equipo, este martes, partieron hacia tierras cuscatlecas, las seleccionadas nacionales Briana Brenes, Caitlin Gamboa, Diana Leandro, Cerisha Miranda, Isabel Cordero y Mariana Roldán, acompañadas por las entrenadoras Camila Vázquez y Kerlin Ledesma, así como las juezas Natalie Mata y Rebeca Alpizar. En el tercer campeonato centroamericano, previsto del 10 al 14 de julio, reunirá a niñas desde los 9 años en niveles del 3 al 8, siguiendo reglamentos de USAC y FIC. Participarán también las asociaciones afiliadas de Gimnasia Rítmica de Costa Rica, Artsu, Heredia, Calderón, San Ramón Ayira, Dulce G, Cartago, Meraki Naranjo y Gimart y Pérez Celedón. Nos vamos al plano internacional, quinta etapa del Tour de Francia, contrarreloj individual, completamente llana, de 33 kilómetros, disputada entre la ciudad, salida y llegada siempre en la ciudad normandada de Caen. La victoria el día de hoy fue para Renko Evenepoel, belga del Soudal Quick Step con un 36-42, seguido de Tadej Pogacar, el esloveno del Emiratos Árabes, entrando a 0.16 a 16 segundos, y tercer lugar para Eduardo Affini, italiano del Visma Lease Bike, a 0.33. La general individual sigue siendo dominada ahora es dominada por Tadej Pogacar, que pega un golpe en la mesa, se sube con la camisa amarilla, un 17-22-58, seguido de Renko Evenepoel, el belga del Soudal Quick Step, a 0.42, y Kevin Vauclin de Francia a 0.59. Hablamos de la Fórmula 1 porque este miércoles se dio la noticia de que el director deportivo de Red Bull, Christian Horner, ya no formará más parte del equipo con efecto inmediato. El anuncio se dio en horas de la mañana en nuestro país y de una vez se informó que Laurent Mekies es el nuevo CEO y team principal de Red Bull. Horner se marcha con 6 títulos mundiales de constructores y 8 de pilotos. Abrimos de una vez la zona mixta. El fútbol femenino del Deportivo Saprissa, el equipo de fútbol femenino. ¿Qué ha pasado durante este tiempo? ¿Cómo han tomado las muchachas esta noticia de que vuelve el fútbol femenino al Deportivo Saprissa? Bueno, Carolina Venegas, la más experimentada, la capitana, la goleadora, la símbolo del equipo morado, habló el día de hoy con nosotros y esto fue lo que nos dijo y se lo traemos aquí en Zona Mixta. Regresa el equipo femenino otra vez. ¿Qué sentimiento te embarga como esa goleadora histórica, como la capitana de este equipo? ¿Qué sentir de que otra vez vuelva el Saprissa al ruedo femenino? Bueno, estoy muy contenta. Creo que todo el equipo está muy contento de regresar a la primera división. Yo siempre he dicho que una institución tan grande como Saprissa debe tener su equipo femenino, sus distintas divisiones menores y por supuesto una representación en primera división. Que la grandeza que hay en el equipo masculino, que ojalá en algún momento se llegue a tener en femenino. Y bueno, desde el 2012 que se formó el equipo, hemos estado presentes, se han ganado cosas, se ha competido y se han formado jugadoras acá con mucha ilusión. Hemos hecho un camino entre todas y era muy triste que eso terminara así, ¿verdad? O que al menos se pausara de esa manera saliendo de la primera división. Entonces, si bien entendemos por qué sucedió, por qué se tomó la decisión, también era un momento muy triste para nosotras y de mucha incertidumbre también porque no sabíamos qué iba a pasar con las diferentes situaciones de cada una.
¿Qué pasó durante este tiempo? Ahora decían en la conferencia que ustedes venían, entrenaban, estuvieron con Marco Herrera, pero recibían pago. ¿Qué pasaba por la mente inclusive ustedes de que ahora qué voy a hacer? Sí, bueno, fueron el primer mes sobre todo, cuando se dio la noticia, había mucha incertidumbre, luego todo se fue aclarando, ¿verdad? Tuvimos reuniones con don Gustavo en su momento, donde se aclaró todo. Al final, en un principio, el equipo se iba a mantener en una segunda división como un equipo sub-21, ¿verdad? Al final algunas de nosotras continuamos acá porque estábamos en una fase de rehabilitación, ¿verdad? Y al final nunca nos fuimos porque se tomó la decisión de volver a primera división también, entonces por eso pudimos acompañar al resto de chicas, pero bueno, al final el equipo, esa incertidumbre duró poco porque sabían que iban para un torneo de segunda en ese momento y que se mantuvieron las condiciones que tenían ya cada una del equipo, ¿verdad? Y en nuestro caso, que fue el caso de Gloriana y el mío, que estábamos en rehabilitación, el equipo se hizo cargo de la rehabilitación por completo, ¿verdad? Siempre las apoyaron en todo momento. Sí, en todo momento el equipo, al menos a Gloria y a mí, que éramos las mayores de 21 años que continuábamos en el equipo entrenando y demás, nos respaldaron con las mismas condiciones que teníamos desde antes hasta el día de hoy. Cuando ya les dicen que vuelven a primera, que sea toda esta reestructuración, ¿qué sentimiento les embargó? Bueno, en lo personal fue como un alivio, ¿verdad? A pesar de que yo sabía que el equipo iba a seguir en segunda y que algunas de nosotras teníamos que buscar otro rumbo, saber que podíamos continuar en el equipo que habíamos construido, que sabíamos que desde hace un par de años atrás venía siendo un equipo joven en construcción y que ya habían chicas que estaban dando ya esos pasos al frente para asumir responsabilidad y que se terminara así era muy triste. Entonces, cuando nos dimos cuenta, yo personalmente sentí un alivio, sentí mucha felicidad de que, queda mucho todavía camino por recorrer, ¿verdad? Porque no nos podemos conformar con nada más, vamos a volver al torneo y ya, sino que hay que seguir construyendo un equipo y sobre todo seguir construyendo una liga competitiva para el fútbol femenino de Costa Rica, que sea sostenible. Yo creo que este regreso, que ahorita todos ¿verdad? Como la noticia, todo, de muchos sentimientos y demás, ahorita también hay que tratar de tranquilizarnos y pensar ya en frío, nosotras como jugadoras de Saprissa, pues cada equipo a lo suyo, pero sí quizás las jugadoras de experiencia seguir luchando por tener una liga competitiva, sostenible, seguir vigilantes de que el torneo se siga desarrollando. Ahora con la nueva incorporación de Bertoni Robinson que se sumó a la Unifoot, ya pudimos conversar con él, estuvimos algunas en un congresillo, conversamos con don Bertoni, él se acercó a nosotros las jugadoras y hemos tenido conversaciones y nos ilusiona mucho lo que se pueda crear. Yo sé que no es solamente un asunto de una persona, pero bueno, ojalá que este parón, que no solamente fue que el Saprissa saliera, sino que no hubo torneo todo durante estos 7 meses, que sea como un recomenzar para la liga femenina y para de verdad trabajar desde dentro y con los clubes para crear una liga competitiva y que sea sostenible en los años, con objetivos y demás para todas las jugadoras, porque creo que las jugadoras de Costa Rica merecen tenerlo y que seamos un país con un fútbol femenino sostenible, competitivo y que esto ayude mucho a las selecciones nacionales. ¿Ese plantón que se dio en su momento era necesario, Carolina? Yo creo que muchas cosas a nivel de Unifoot no se manejaron desde muchos años atrás como se tenían que manejar. No hubo, sobre todo, más allá de criticar, ¿verdad? Y de juzgar, yo creo que no hubo un plan estratégico sostenible con los años, un plan a largo plazo, como en otros países, hemos tenido la oportunidad de salir y ver cómo en otras ligas hay desarrollo y hay planificación. Entonces, todo eso desencadenó en esto, ¿verdad? En que muchos clubes se quedaran pensando en cómo iban a afrontar el torneo, viendo que no había tal vez un futuro en la liga del fútbol femenino de acá y por eso pasó lo que pasó, ¿verdad? Yo sé que Saprissa fue uno de los que dio el paso al frente y dijo no vamos más con esto, pero yo creo que también fue importante que lo hiciera una institución grande como Saprissa y que otros clubes también le hicieran segunda en algún momento y que también unió un poco también a los clubes, a las jugadoras de pensar, ¿verdad? De que, ¿cómo mejoramos esto? Tenemos que plantarnos, tenemos que exigir que esto cambie y creo que de alguna manera se hizo y esperamos que de ahora en adelante las cosas cambien y que sea un borrón y cuenta nueva para la Liga del Fútbol Femenino de Costa Rica. Nada más una última, volvés a ver hacia atrás y ahora Loli decía, es que son chiquitas, son niñas.
y son niñas las que tenés de compañeras. ¿Realmente cuál es la expectativa o qué les han dicho? ¿Cuál es el objetivo en este inicio de torneo en el caso de Saprissa? No, bueno, a ver, nosotros hacemos el equipo que está hoy en día, que supongo que se van a sumar algunas otras experiencias, esperemos que sí, en estos días, pero el equipo que tenemos hoy en día es un equipo que viene trabajando junto ya hace más de un año. Son chicas muy jóvenes, pero con mucho talento, muchas formadas acá en Saprissa, muchas que van ahora a competir en un Mundial Sub-17, en un Mundial Sub-20, por dicha van a tener esa oportunidad de vivir eso, de competir y de crecer como jugadoras. Y yo creo que el mensaje es que queremos ir a competir, que queremos ir por el campeonato, pero lo más importante es empezar de nuevo. Nos hemos mantenido entrenando, sé que de repente el nivel del torneo no sabemos cómo va a estar, ¿verdad? Porque a pesar de que los equipos se han mantenido, no se ha competido por puntos, ¿verdad? No hemos tenido partidos oficiales, pero bueno, el mensaje de nosotras para dentro del club y de las más experiencia hacia las chicas es, chicas, sigamos construyendo, sigamos trabajando y vamos a competir porque sabemos la responsabilidad que tenemos por el escudo que llevamos, ¿verdad? Pero sí sabemos que es un equipo joven y que hay chicas súper talentosas que van a seguir desarrollando y que hay mucho talento dentro del grupo. Puedes salir de la Selección Nacional de Costa Rica. Y incluso la federación ha contactado a Diego Coca, quien dejó su puesto en Talleres. Y bueno, sería yo creo que un fracaso para don Osael Maroto no consolidar un solo técnico, ¿verdad? Totalmente. Llegamos hasta aquí con Código Deportivo a las 7 de la noche. Acción 360, más información. Por su compañía, gracias. Hasta luego. Hasta luego.